Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Belén Solís aquí en su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Hoy es un día maravilloso y les doy la bienvenida en este bello amanecer porque estamos tan agradecidos principalmente que tenemos vida, salud y tenemos la oportunidad de escuchar tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Así que en este día, dale gracias a Dios por lo que eres, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho a tu vida y por lo que Él hará, porque Él es maravilloso y su misericordia está con cada uno de nosotros. Así que espera todo lo que el Señor te quiere mandar en este día. Por lo pronto, hoy te quiere enviar este hermoso mensaje a tu corazón que será de gran valía para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra del Señor y esto es como esas vitaminas a nuestro cuerpo, estas vitaminas a tu espíritu. Deseo que lleguen hacia ti, que las puedas aplicar y que puedas tú valorar todo lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Hoy tenemos un invitado especial. Le voy a dar la bienvenida a nuestro hermano Cristian Barreto. Él nos trae un mensaje de la palabra de Dios muy valioso porque nos va a hablar de los mandamientos de Jesús. Esos mandamientos que tenemos que tomar en cuenta siempre. Y vamos a ver aquí algo muy interesante a diferencia de los mandamientos a los mandamientos de Jesús. No les voy a decir más porque quiero que nos dé el tema completo, así que le dejo el micrófono al hermano Cristian Barreto. Bienvenido, hermano. Buen día. Donde quiera que nos estés escuchando, que Dios te bendiga y te guarde. Gracias a este maravilloso medio y a la oportunidad de Dios que nos da para llegar a ti en este día donde quiera que estés. Oramos, Padre, gracias porque tú eres un Dios, el único Dios verdadero, el único Dios viviente, el único Dios justo, sanador, ese Dios que está en todos lados y que conoce todo de nosotros. Señor, venimos delante de ti primeramente a pedirte perdón por medio de Cristo Jesús por nuestros pecados, para que esta oración, Señor, llegue hasta tu oído como una ofrenda de olor grato. Señor, bendice a cada persona que esté escuchando este mensaje, porque es en realidad tu mensaje, porque proviene de tu corazón para todas las personas que aquí habitamos. Te doy gracias y te pido, Señor, que te quedes con nosotros en este momento, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos. Vamos a estudiar hoy un texto hermoso, como todos los textos hermosos de la palabra santa de la Biblia. Este texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, y nos va a dar una riqueza de comprensión maravillosa acerca de los mandamientos del Señor Jesús. Así se llama esta pequeña meditación, los mandamientos del Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y tú dirás: pero eso ya lo sé. Eso es tan sencillo de entender. Pero hoy quiero que lo analicemos con detalle y quiero que comencemos en torno de una muy sencilla palabra de 3 letras. Y es que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas 3 letras, mis mandamientos. No dijo guardar los mandamientos. Los mandamientos son esas órdenes de Dios, la voluntad de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios puesta en forma de letras y escrita en la ley, en la Torá, en el Pentateuco. Ese es el verbo de Dios hecho escrito. Juan 1, el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, nos cuenta que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, hecha persona. Es la diferencia entre los mandamientos escritos y los mandamientos del Cordero en la vida de Cristo Jesús. No hay que confundirlos y hay que tratar de aprender hoy con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo, porque esto no es tan fácil.
Hoy vamos a tratar de comprender, a diferenciar por qué Jesús nos dijo que guardar los mandamientos no sería nada extraño, puesto que Jesús dijo: si ustedes me aman, pues guarden los mandamientos. Pero Jesús en realidad no dijo eso, dijo mis mandamientos. Entonces tratemos de encontrar a qué se refiere esa diferencia que parece sutil, pero ante los ojos, ante la vida, el ministerio de Cristo Jesús, que es todo hombre, pero también es todo Dios, hay una gran diferencia. Hay un momento que nos va a ayudar a entender esto. Jesús se encuentra, nos narra la Biblia, se encuentra con un joven. Lo llama el joven rico, no nos da su nombre, no se registra un nombre, pero nos habla de una característica, que era joven y que era de una economía amplia, fructífera, muy pudiente, y así lo llama, por esas características lo llama así, el joven rico. Y él, como la mayoría de los amantes de la ley, de los seguidores de la ley y de aquello que se jactaba de conocer, quiere saber y se acerca a Jesús para preguntarle cómo es que puede lograr heredar la vida eterna. Ahora, hay cierta actitud, ya estás viendo cierta actitud en el joven rico, porque él está preguntando en términos de herencia. Heredad implica lograr o merecer, obtener como que algo que en lo que yo debo participar para lograr tenerlo, una consecuencia de algo. Ese es el concepto mismo de la ley, es el concepto mismo de los mandamientos. Cosas que yo debo hacer para lograr algo. Si yo hago tal cosa, voy a lograr esto. Entonces el joven viene frente a Jesús y le dice: Maestro bueno, así se refiere a Jesús. ¿Qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Él estaba acostumbrado a herencias, él estaba acostumbrado a estos bienes que producía riqueza terrenal. Jesús le responde: pues guarda los mandamientos. El Evangelio de Marcos 10, del 19 al 22, los mandamientos sabes, dice ahí, los mandamientos, no dice mis, los mandamientos sabes, y los resume de alguna manera Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven ha sido una persona dedicada, aplicada, un seguidor fiel de la ley. Entonces Jesús lo miró y le amó, dice la palabra. Produjo en Jesús inmediatamente una empatía. Se interesó Jesús. Se sintió agradado de este muchacho fiel, cumplidor de los mandamientos. Y como lo amó, le dijo: una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme tomando tu cruz. Vamos a hacer un alto en este momento para que pienses qué es lo que le está Jesús diciendo. Parece que Jesús le está poniendo una prueba, un estorbo muy difícil de superar. Jesús le dijo: bueno, si tanto es tu anhelo y deseo de tener la vida eterna, y como vio Jesús que el joven tenía voluntad y se lo mostró con esto de los mandamientos, Jesús decidió subir el nivel de su prueba de fe a este chico. Otra cosa más difícil para que mostrara su fe fidedigna y podría interpretarse así, que Jesús está quizás tratando de evadir al muchacho. Quizás ese muchacho fueras tú o fuera yo o cualquier otra persona, pero Jesús en realidad no está haciendo eso. Lo que Jesús le pone es una prueba, porque lo que él estaba pidiendo no era poca cosa. Le da este mandamiento porque lo amó, y como lo amó le dijo: bueno, qué bien, ya has logrado todo eso. Ya falta solamente esto. ¿Para qué? Para que tomes tu cruz, des todo y vengas conmigo. ¿Sabes qué es esa invitación?
¿Sabes qué puertas le está abriendo Jesús a este joven rico cuyo nombre no sabemos? Le está abriendo la oportunidad en ese momento de ser uno de sus apóstoles. Había en ese momento cientos, quizás miles de discípulos que seguían a Jesús, pero Jesús instituyó a 12 apóstoles, y a estos 12 apóstoles, cuando los llamó Jesús, les decía: sígueme, como le dijo a este mismo joven. Le dijo a Pedro y a Andrés: síganme. Ellos, siendo de oficio pescadores, dejaron sus redes y le siguieron. Le dijo a Mateo, que tenía un puesto de tributos, le dijo: sígueme, y él, dejando todo, le siguió. Ahora le está diciendo lo mismo a este joven. Ellos tenían redes, dejaron redes. El que tenía un puesto de impuestos, de tributo, dejó ese puesto. Y entonces a él le dice: pues deja todo, vende tus bienes y sígueme. Es el mismo llamado que hizo Jesús con los otros apóstoles, lo está haciendo a este. Estamos quizás, tú que me escuchas, estamos presenciando quizás la narración de un intento fallido de apóstol. Y entonces el joven, la palabra registra, dice que, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Posesiones parece que puede entenderse de dos formas, ¿no? Porque cuando usted dice que tiene posesiones, significa que posee algo. Pero cuando es alguien con actitud rara y se parece que tuviera una posesión, o sea, una atadura, entonces parece que las posesiones es algo que él tenía, pero eran cosas que también lo tenían amarrado a este joven. Tal vez exagerando un poquito del análisis de la frase, pero a lo que quiero hacer énfasis es a esa diferencia entre los mandamientos y mi mandamiento, dice Jesús. Jesús le está recordando los mandamientos, pero le está dando a este muchacho un mandamiento específico, un mandato, una orden especial. Ahí están claros los mandamientos. Jesús le da algunos ejemplos, parafraseando: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Los mandamientos del Decálogo que están ahí, que se encuentran registrados en la Biblia, en Deuteronomio 5 o también en el Éxodo capítulo 20. Ahí hacen parte de la Torá, del Pentateuco, de los mandamientos escritos del Verbo de Dios, hecho letras, hecho palabras, escritos con tinta o grabados en piedra. Pero hay otros mandamientos que no surgen del Verbo de Dios hecho escritura, sino del Verbo de Dios hecho carne, Jesucristo mismo. Y entonces Él viene y le da un mandamiento. Ahora, estos son los mandamientos, y todos el muchacho los había guardado. Podemos decir que era un muchacho con altísima disciplina. Y para guardar estos mandamientos hace falta eso, hace falta disciplina. Hay que comportarse de manera correcta y ajustar la conducta a esas normas que Dios está dando. Y el muchacho salió bien calificado con ellos. La Escritura dice que Jesús incluso le amó. Atención, la razón por la cual Jesús le da ahora un mandamiento no es para ponerle un estorbo, no es para quitárselo de encima. Es amor lo que motiva a Jesús a decirle: voy a darle a este también la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, así dice la palabra. Es tal vez la oportunidad más grande de ser uno de los apóstoles, de pasar a la historia, y más que a la historia, pasar a la eternidad, de tener un trono para sentarse conmigo, de tener su nombre escrito en la Nueva Jerusalén, de ser esa persona maravillosa, exclusiva y escogida por el Cordero. Uno de los apóstoles le amó, dice, y como le amó, le dijo este mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Dios le dio este mandamiento? Por amor. ¿Qué necesitaba ese muchacho para cumplir ese mandamiento? ¿Disciplina? No. Jesús lo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardar mis mandamientos.
para cumplir estos mandamientos hay que tener carácter, disciplina, hay que tener devoción. Para obedecer los mandatos del Cordero hay que tener amor. Si este muchacho que tenía tanta disciplina, tanta devoción, hubiera tenido suficiente amor y la misma cantidad de amor por Cristo, hubiese dejado todo enseguida, todo en ese momento para seguirlo a Él. Pero algo le faltó. ¿Qué le faltó? Le faltó amor. Amor por Cristo. Los mandamientos del Cordero no están basados en la norma disciplinaria que altere tu conducta por hacer ciertos pasos, por cumplir ciertos pasos. Están basados en que se originaron en el amor y se obedecen por amor. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ojo, tú que me escuchas, hermano o hermana, no estoy diciendo que Jesús estaba contradiciendo o que nos estaba diciendo que no guardáramos los mandamientos, porque cualquiera podría decir, bueno, entonces cuando Jesús dice mi mandamiento, quiere decir que no son los mandamientos, que Jesús tiene unos mandamientos y el Padre Celestial tiene otros mandamientos y la Torá tiene otros mandamientos, y entonces una cosa dice la ley y luego otra cosa dice Jesús. No. ¿No te acuerdas todo el conflicto que siempre hubo entre Jesús y los fariseos? Porque ellos lo acusaban de que sus discípulos no se lavaban las manos con cierto ritual, porque sanaba el día de reposo, porque hacía cosas diferentes, porque se juntaba con personas con las cuales no debía juntarse, porque de su boca emanaba profecía, porque lo que él decía se cumplía, porque daba referencias de lo que el Padre, su Padre Celestial, estaba diciendo. Y todo eso, a los oídos de los escribas y de los fariseos, estaba prohibido en la ley escrita. Jesús es la ley viva, la palabra hecha persona. ¿Cómo iban a contradecir a Jesús? ¿Cómo iban a acusarlo de estar contradiciendo la ley? Los fariseos estaban buscando constantemente cómo Jesús estaba contradiciendo la voluntad de Dios, contradiciendo la palabra de Dios que estaba escrita. Si Jesucristo mismo es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Vamos a escudriñar juntos y tratar de explicarte ¿por qué encontraremos diferencia entre los mandamientos y los que Jesús llamaba mis mandamientos o los mandamientos de Jesús? La razón por la cual se ven diferentes es porque los mandamientos escritos, esos que están ahí con tinta escritos, no matarás, no robarás, y los cientos de mandamientos que fueron añadiendo después los fariseos a la ley, y que terminaron haciendo esto una carga casi insoportable. Voy a tratar de ejemplificarlo con la punta de un iceberg. Un iceberg, imagina que es una gran masa de hielo flotante ahí en el mar, de la cual solamente se ve la punta, solamente se ve una parte. Pero su verdadera masa, su verdadero tamaño, su verdadero volumen, la parte que realmente representa, está sumergida, no se ve, está invisible. La parte visible generalmente es más pequeña. Esa es la razón por la cual hay una aparente diferencia entre los mandamientos y lo que Jesús llamaba mis mandamientos. Porque los mandamientos era la punta visible solamente de un propósito grande que Dios tenía. Por ejemplo, Mateo 5:20, Jesús le dice a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes a qué se refiere esto? A que la justicia de los fariseos estaba destinada a esa pequeña puntita visible. No podía estar destinada a lo invisible porque ellos no estaban en lo espiritual, ellos eran pegados a lo material.
pegados a la letra, pegados a lo escrito, pegados a lo tallado en piedra. Ellos se ajustaban y decían, aquí dice, y como aquí dice así, se hace esto y punto. Eso que está escrito y nada más. Ahora, hay un problema cuando estás pegado a la palabra solamente escrita. Te vuelves un poco legalista, porque hay problemas quizás de redacción, hay problemas de traducción, hay problemas de comprensión y de aplicación también, y entonces ellos, así como se apegaban a cumplir la ley y buscaban cuando su enemigo faltaba a alguna letrita de eso que estaba escrito. Por ejemplo, cuando Jesús habló contra el templo, se agarraron de esa ley que prohibía hablar mal del templo para acusarlo de blasfemia. Se inventaron una ley ahí mismo. ¿Sí me explico? Ellos usaban los mandamientos para primero merecer, para alcanzar, para lograr vida eterna. Segundo, para sentirse superiores a los demás. Tercero, para buscarle tropiezo a su enemigo y a aquel que no me cae bien o no les caía bien. Buscamos dónde falló en esa pequeña letra, en esa palabra, y golpearlo con ella y reclamarle. Y hay incluso un cuarto propósito, para encontrar una fractura, una pequeña rendija entre lo que está escrito, que generalmente, por muy bien que esté redactado, siempre hay lo que llamamos comúnmente, o lo que los estudiosos de las leyes llaman como laguna jurídica. Es una forma de corrupción o un punto ciego en las leyes que en ella misma permite evadirla sin que realmente tengamos o tengan de qué acusarnos. Entonces la ley escrita tiene esa ventaja que les permitía a ellos cosas como esta. Por ejemplo, Jesús lo habló diciendo, oísteis que fue dicho, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldice a su padre o a su madre es digno de muerte, ¿no? Pero ustedes, cuando vienen, les dice Jesús, a su papá o a su mamá, cuando viene su papá o su mamá a pedirle ayuda, ustedes le dicen, es que todo lo que me pides o en lo que yo pudiera ayudarte es corbán. Corbán, hermanos, es una palabra que tiene su origen en el griego, que se refiere a una variedad de ofrendas para sacrificios, ordenadas, descritas y explicadas tanto en el Tanaj como en el Talmud, y que eran estas ofrendas ofrecidas por los israelitas antiguamente. Y entonces, cuando viene el padre o la madre a pedir ayuda a estos estudiosos de la ley, dicen, es que lo que me pides ya es corbán, ya lo ofrecí, es decir, ya lo dediqué, lo consagré a Dios, y como la ley dice que cuando uno dice que algo es corbán, no se puede echar para atrás, ya eso es para Dios, no se puede usar para otra cosa. Qué pena, papá, qué pena, mamá, no te puedo ayudar. Jesús les dijo, ustedes invalidan la verdadera ley de Dios por sus costumbres religiosas, son unos hipócritas, les dijo Jesús, una palabra fuerte. Ellos están pegados a esa puntita del iceberg, ellos solamente ven esa punta del iceberg y están ignorando lo verdaderamente importante, lo que realmente es trascendente, lo que tiene valor delante de Dios. Se están pegando a la letra, al detalle. Entonces viene Jesús y, por ejemplo, sana a un hombre que llevaba 38 años haciendo fila para entrar a un pozo donde sucedían milagros, en un estanque donde podía ser sano, y Jesús lo sanó, y Jesús intencionalmente le dice, levántate, enrolla tu cama, llévala cargada, y bueno, sabiendo que esto estaba prohibido en las leyes, que después añadieron los hombres, estaba prohibido, y entonces vinieron a censurar a ese hombre y después a Jesús por haber sanado en un día sábado.
La norma, el sábado, es la punta del iceberg, pero lo de abajo, el volumen, lo realmente que sostiene esa punta es el amor. La motivación de amor con la cual el Señor da las leyes, la motivación de amor con la cual inclusive se dio esta ley del Sabbat para que descansaran. Esto desaparece para ellos porque están pegados exclusivamente a la letra. No sé si me explique. Lo que Jesús enseña son mandamientos que no se pueden obedecer carnalmente, que no se pueden obedecer solamente por cumplir pasos, por obedecer a la letra. Son mandamientos que se deben obedecer a nivel espiritual. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si continuamos leyendo hasta el verso 26, nos daremos cuenta que cuando Jesús está hablando de esos mandamientos, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Jesús está diciendo: mis mandamientos no son una manera de restringir a una persona con una naturaleza caída. Y mis mandamientos son para una persona renovada por el Espíritu, que actúa con libertad, que hace todo lo que le provoca en su espíritu, y que es su espíritu, ese mismo espíritu que está en él, en Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, el Señor hace la diferencia diciendo cuál es esta diferencia, el cual asimismo, está hablando de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El antiguo pacto, el de la letra, este nuevo es el del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está el Señor Jesús dando la diferencia. Estos mandamientos es apegarse a la letra, es apegarse a que eso, y como nada más dice eso mismo obedezco y puedo lograr obtener algo. El Señor Jesús dice: no, es el mandamiento del Espíritu. En la materia del derecho se usa una expresión, el espíritu de la ley. No sé si lo ha escuchado. Cuando la persona toma la norma escrita y encuentra cómo aparentemente cumplirla, pero incumplirla al mismo tiempo. Cómo usar esa norma para transgredirla. Está ignorando el espíritu de la norma. Se refiere a lo que motivó que esa norma fuera emanada por lo que el autor o los autores tenían en mente. Tenían idea de originarla. ¿Qué es lo que querían lograr con ese espíritu de la ley? Al igual que Jesús nos mostró, entendemos que los mandamientos de Jesús tienen su origen en el amor de Dios por nosotros. La motivación es amor. Entonces, esos mandamientos pequeños, reducidos al cumplimiento de normas, no hagáis, no gustéis, no toquéis, ni aún toques, dice la palabra del Señor, ni aún gustéis, dice la palabra. Este tipo de cosas así es reducirlo a una condición, es pegarse a la letra cuando solamente queremos obtener algo por consecuencia de seguir la letra. Al contrario, entender el por qué vino ese mandamiento es estar pegado al Espíritu. Entonces, estos mandamientos, los de la puntita del iceberg, se cumplen por temor. Cada mandamiento de estos tiene su castigo, cada ley tiene su sanción. Si no se cumple, entonces se cumplen por temor, se originan aparentemente, se usan para atemorizar y entonces se obedecen por esta misma razón, por temor. En cambio, los mandamientos de Cristo se obedecen por amor, porque se originaron ahí, esa es su fuente, el amor, y se obedecen por eso mismo, por amor. ¿Por qué
fue que este joven rico no pudo obedecer. ¿Le faltó disciplina? ¿Le faltó temor? ¿Le faltó amor? Si hubiera tenido ese amor, hubiera podido obedecer esos mandamientos del Cordero por amor. Los mandamientos de la ley se obedecen modificando la conducta. Que esta persona no haga esto. No haga esto porque específicamente está prohibido. Pero los mandamientos del Cordero, mis mandamientos, los llamaba Jesús, se cumplen naciendo de nuevo, sin una naturaleza caída. No es la persona que tiene deseo de hacer ese mal y está retraído y está restringido y está reprimido para no hacer eso que su naturaleza le está pidiendo, que es una persona con una naturaleza transformada por el Espíritu, que ahora hace lo que su naturaleza nueva le pide hacer, porque su naturaleza nueva está impulsada con un nuevo motor por el Espíritu Santo de Dios. Esos son los mandamientos del Cordero. La verdadera razón de amor por la cual los mandamientos fueron dados, cuya punta se asoma, y en esa punta se apegan los legalistas pegados a la letra, los religiosos, si me permite decirlo. Tal vez este ejemplo nos ayude a entender un poquito más. Imagínate que mi esposa y yo saldremos de viaje de negocios. Tenemos 2 hijos pequeños y le dejamos a la persona que nos ayudará en el cuidado de ellos mientras nosotros vamos de viaje. Le dejo una nota escrita de mi puño y letra diciendo lo siguiente: Esperancita, asegúrate que los niños salgan todos los días al parque a jugar 2 horas por la tarde. Atentamente, Cristian. Ese es todo el mensaje. Ahora voy a explicarles el contexto. ¿Por qué yo dejé esa nota y por qué le di esa orden a Esperancita? Voy a explicarte por qué di esa orden. Porque mientras nosotros estábamos de viaje, mi esposa y yo, mis hijos, mis 2 niños me hablaron y me dijeron que estaban aburridos, que pasaban la tarde encerrados en la casa, que estaban desesperados, y porque con esto de la pandemia habíamos sido nosotros muy estrictos en cuidar y velar por su vida y su salud. Pero esto supongamos que ya es fuera de la cuarentena, fuera de esta pandemia. Entonces, ellos estaban desesperados por salir. Y entonces, por amor, escucha esto, por amor a mis hijos, yo creo ese espacio de 2 horas para que ellos salgan a jugar. Y tengo que escribirlo de alguna manera, pero la escritura es incompleta. Es tan incompleta que Dios tuvo que mandar su ley hecha persona para que nos hiciera entender lo que realmente significaba su ley escrita, ¿sí? Comparándolo con el ejemplo que les estoy dando de la nota. Su ley viviente nos mostraría lo que realmente significa. Ahora vendría Cristo a decir: ¿oísteis que fue dicho? O sea, es decir, ¿oísteis que ya hubo un mandato? O sea, quedó escrito así porque la escritura es limitada, pero yo digo, lo que Jesús viene a decir y hacer es mostrar cómo es que se debe vivir la palabra, los mandamientos. Entonces quedó escrito así, pero vea lo que realmente significa cada mandamiento. Los mandamientos de Cristo son la esencia de los mandamientos que vemos escritos por amor. Entonces, yo dejo esa nota. La esencia de por qué doy esa norma es por amor a mis hijos. Ahora, de ahí para adelante, cada día Esperancita, y como ella es muy obediente, entonces hace que los niños salgan 2 horas diarias. Pero un día sucede que tienen mucha tarea y le dicen: no, Esperancita, no vamos a salir hoy porque tenemos mucha tarea. Y les dice: no, tienen que salir. Tengo que asegurarme de que salgan al parque. Lleven sus cuadernos y hagan la tarea en el parque. Tienen que ir. Entonces los niños llevan las tareas al parque y luego les dice: recuerda, no pueden hacer la tarea porque la nota decía que es para que jueguen. Ay, pero yo quiero jugar. Yo no quiero jugar, dice uno de mis hijos. Yo quiero hacer la tarea. No,
Tienes que jugar, decía la nota. Pero yo quiero leer este libro. No, ahí dice que tienes que jugar. Entonces los obliga a jugar, Esperancita. Y luego un día comienza a llover y los niños dicen: ¡ay, está lloviendo! Vámonos para la casa. Y ella les dice: no podemos irnos a la casa porque faltan 40 minutos para que se cumplan las 2 horas. Después faltan 20 minutos. Después faltan 10, hasta que falten 2 segundos, 1 segundo, 0, listo, se cumplió. Ahora sí, podemos irnos a la casa, todos mojados. Nos vamos a ir ahí a la casa y allá nos vamos a secar. Y seguramente se van a enfermar, porque mis 2 hijos estuvieron 2 horas mojándose, o quizás 2 horas en el sol, o 2 horas en contra de su voluntad. Ahora alguien viene y le reclama a Esperancita: ¿por qué está haciendo eso con los niños? Mire lo que ellos están pasando. Mire que eso de las 2 horas de todas las tardes se le ha vuelto para ellos un problema, una carga muy difícil de llevar. ¿Les suena esto parecido? Una carga muy difícil de llevar. Ya están cansados con eso. Entonces ella les va a decir: me da mucha pena, pero yo conozco muy bien la letra de Don Cristian. Esa es la letra y la conozco sus palabras, cómo escribe, la forma en cómo él ordena esas letras, conozco el papel, conozco el bolígrafo, la pluma con la que escribe. Soy experta en entender los escritos de Don Cristian, porque lo conozco. Conozco el papel que utiliza en su oficina, el color de la tinta. Y entonces yo sé que eso lo escribió él y soy experta en los escritos de él. Entonces tú tendrías que decirle: sí, tal vez usted, Esperancita, conoce muy bien los escritos de Don Cristian, pero lo que no conoce muy bien es a Don Cristian. ¿Por qué? Porque Don Cristian no haría algo que perjudicara a sus hijos. No haría algo para marcarle la vida en contra. ¿Con qué propósito? Cada cosa que él hace, lo hace con un propósito de amor para con sus hijos. Entonces usted será muy conocedora de la letra, del papel, del color de la tinta y del tipo de pluma que utiliza. Pero en realidad usted no conoce el espíritu de Don Cristian. No conoce realmente su corazón. Por eso ha habido ese gran conflicto entre los que guardan los mandamientos de la ley por temor, pegados a la letra, modificando su conducta. Ese que es una persona perversa, inmoral, quizás está codiciando a una mujer, está viendo cosas que no debe ver, pero justifica su pecado diciendo: ahí dice que no debo cometer adulterio, y yo no estoy cometiendo adulterio. No pasó nada, pasaron muchas cosas, pero hasta allá no llegamos. Y de ahí viene que así quedó escrito: oísteis que fue dicho a los antiguos de Jesús. O sea, tocó describirlo de alguna manera y se escribió: no adulterarás. Y luego, pero lo que realmente significa ese mandamiento, lo que la punta quiere decir, si tú ves, si tú guardas, si tú apedreas al que cae y falla, en esa punta es que hay un trasfondo. Lo que realmente significa es que no debes tolerar esa inmoralidad en tu corazón, lo que está abajo de la punta del iceberg, que te lleva a codiciar a una persona. Aunque no hagas nada, no debes tolerar. Debes nacer de nuevo y no andar en la carne, sino en el espíritu, porque estos mandamientos no fueron dados en tu contra. Este mandamiento de no cometer adulterio, por ejemplo, fue dado en amor para que tu vida esté tranquila, para que tu vida no se complique con adulterios, para que tu pareja no te sea infiel con adulterios, para que el adulterio desaparezca de nuestras vidas y cada uno viva armoniosamente y dichoso con su pareja, o también con ser fiel a nuestro Dios, a ese único Dios verdadero. La razón por la cual Dios nos dio ese mandamiento es por amor a nosotros, y ustedes, como siempre, lo vuelven una carga.
porque ellos ven solamente la partecita de arriba. Ahí dice no matarás. Yo solo me agarré a golpes con él, con el vecino, hasta casi dejarlo muerto. Pero mire, tóquelo, todavía tiene pulso, ¿no? Ahí no dice en la palabra no le herirás, no lo lesionarás. Ahí dice no lo matarás. Y yo no lo he matado. Mira, todavía no he incumplido ese mandamiento. Jesús le diría, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, tuvo que ser escrito así por su corazón duro y su falta de entendimiento, mas yo digo, lo que realmente debes cuidar es tu espíritu, debes nacer de nuevo, debes ser transformado en amor para que ni siquiera odies ni le digas necio a tu vecino, ni le digas fatuo o ignorante, porque eso es como igual de grave como el mismo sentimiento, el mismo impulso que lleva a algunos a matar, te llevó a ti a insultar, te llevó a ti a calumniar a esa persona. El mismo impulso, y lo malo es ese impulso. Jesucristo ve las cosas de distinta manera. Qué linda, agradable la forma en que Jesús ahora viene y no incumple la ley. Viene a ayudarnos a cumplir lo que realmente esa ley significa. Pero nosotros nos esforzamos en solamente ver la punta. No matarás, pero ellos lo golpean. No adulterarás, pero hay codicia, hay lascivia en sus ojos, en su corazón. Ellos ven la punta, ellos ven el sábado, pero no ven la parte invisible. Hay que guardar solamente ese día, pero no ven que también hay otros días, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes, el domingo. Los otros días también son tan importantes para guardarlos. Son importantes también, son del Señor, puesto que por Él fueron originados. Pero ellos solamente ven un día, ven un sábado. Entonces uso el sábado para esas tres cosas, para lograr merecer algo, para sentirme superior al otro, para que el día que mi enemigo lo incumpla le pueda hacer daño por no haberlo cumplido. Jesús dice, esa es la punta de los mandamientos, la letra que termina siendo para muerte, pero el mandamiento del Cordero, el mandamiento de Jesús, implica que tienes un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y la motivación de emanar esa ley fue por amor. Y la motivación para cumplir esa ley se cumple por amor. Guarda los mandamientos del Cordero por amor. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan dejaron las redes, dejaron sus barcos, Mateo dejó la mesa de los impuestos y se fueron tras Jesús. ¿Se fueron por miedo? ¿Se fueron por intereses? Se fueron tras Jesús dejando todo en el momento por amor. Ese mandamiento que Él les dio por amor fue acogido en sus corazones. Yo creo que a esta altura ya somos capaces de diferenciar por qué Jesús no dijo guardar los mandamientos, sino dijo guardar mis mandamientos. Espero que esta pequeña meditación te haya sido de bendición. Los mandamientos de Jesús no es solo ver la punta del iceberg, sino sacar ese trozo de hielo completo. Los mandamientos del Cordero del Señor quiere que sean reflejados en tu vida. Espera que nosotros lo cumplamos y sobre todo entendamos cómo fueron emanados, que conozcamos no la letra de quien lo escribió, sino el corazón de quien emanó esa ley, del Padre Dios, el cual dio origen en su mente, en su corazón, en amor, para que nosotros pudiéramos obedecerlos también en amor y entender sobre todas las cosas que más allá de lo que estaba escrito Jesús dijo, pero yo digo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos, y esta es la verdadera esencia de la vida de Jesús, que encontremos delicia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que descubramos cuán deliciosa es la vida, estando de la mano de ellos y no haciendo una carga el cumplir con su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos ayuda a vivirla. Gracias porque gracias a ti es que nosotros podemos encontrar la magnificencia de tu mente y de tu corazón escrita en esas palabras santas. Y Jesús nos ayuda a vivirla. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado para no cometerlo. Gracias por esta meditación y gracias por todo aquel que tú has elegido hoy para que lo escuche. En nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hermano Cristian, por este mensaje. De verdad ha sido de gran bendición para nuestra vida saber y conocer un poco más sobre los mandamientos de Jesús, que son muy diferentes a los mandamientos de la ley de Moisés, que son muy importantes también para nuestra vida, pero qué importante es reconocer lo que Jesucristo ha dejado ya establecido cuando Él vino aquí a este mundo y nos dejó tantos aprendizajes, tantas enseñanzas que tenemos que aplicar ahora a nuestra vida. Esos mandamientos que están basados en amor y que se deben de obedecer por amor. Aquí mencionó en este mensaje el hermano Cristian que cómo debemos de obedecer estos mandamientos, pues a través de nuestro carácter, de nuestra disciplina, de esa devoción al Señor y de ese amor. Así que si tú tienes la oportunidad de reflexionar cómo estás tú demostrando estos mandatos hacia nuestro Señor, si tu carácter lo está haciendo, si tu carácter es agradable a Dios, si tu carácter es útil para llevar a otros la palabra, para poder cumplir lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si también tienes esa disciplina de orar, de leer la Biblia, de compartir, de vivir para el Señor, no solamente vivir para nosotros. Aquí se me viene a la mente el joven que mencionó el hermano Cristian al principio, que él estaba viviendo para sí mismo. Él hacía tal vez todos los mandamientos que ya se habían mencionado en la ley mosaica, pero aquí él estaba dejando de lado esa oportunidad para ser el seguidor de Jesús, ser su apóstol. Entonces, él pues decidió no dejar todo lo que tenía, sus bienes, y ahí es cuando a través de nuestra disciplina podemos decidir y decir, yo quiero dejar tal vez un momento de ver la televisión para ponerme a orar, o yo decido dejar un momento de, no sé, de leer un libro para mejor ponerme a leer la Biblia y dedicar ese tiempo al Señor. Entonces, tu disciplina es adecuada para que tú puedas seguir los mandatos del Señor. Piénsalo, reflexiónalo. Y con esa devoción que debemos de tener siempre, ese amor, esas ganas de buscarle al Señor, de estar ahí en su presencia, y a través de la oración, de la lectura bíblica, de compartir la palabra, que Dios vea todo lo que nosotros estamos dispuestos a dar para honrarlo y glorificarlo. Así que este mensaje lo vamos a aplicar lo que resta de nuestras vidas. Hay que hacerlo de corazón, en amor, y obedecer según lo que Jesús quiera para tu vida. Recordemos que el amor es algo que Dios nos demuestra cada momento, cada instante, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo lo que tú hagas, todo lo que enfrentes, es para tu bien. Es para tu bien. El Señor te va a ir guiando, te va a ir instruyendo a través de su Santo Espíritu. Y si tú aún no le conoces, este es el momento para que tú abras tu corazón al Señor y puedas recibir esos mandamientos de Jesús a tu corazón que te van a ir guiando a través de su Santo Espíritu. Así que me gustaría orar por ti para que tú puedas iniciar este día maravilloso con esa paz
que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones en el nombre de Jesús. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este bello mensaje que tú nos has dado. Sin duda, sabemos que tú nos estás enseñando cada momento de nuestra vida a saber qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a obedecer estos mandamientos que tú has establecido en esta tierra para poder alabarte, glorificarte, para que a través de nuestro espíritu podamos ser esos hijos tuyos obedientes. Y si alguien, Señor, no te ha reconocido en su corazón, te pedimos en este momento que entres a su vida, que transformes su vida, que transformes su manera de vivir, su corazón, y que pueda establecerse también en cada uno de ellos estos mandamientos que son por amor y que por amor los podamos aplicar hacia ti, Padre. Así que si tú que estás orando, dile al Señor: yo te reconozco como mi único Salvador y decido hacer estos mandamientos que Jesús ha traído a mi vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos en esta mañana. Te esperamos el siguiente lunes para que escuches la repetición de este programa y el siguiente miércoles con un nuevo programa aquí en Radio Verdad 99.5 FM. Que tengas un excelente día y aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y los dejo con este canto que se titula Bendita Oración. Dios los bendiga. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, tus cargas y dolor, orando, bendita la oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, tus cargas y dolor.